¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. El video de hoy vamos a cambiar la pantalla a un LG estilo 6. El cliente lo trajo por problema de pantalla y vamos a resolver el problema de pantalla. Ya que ustedes saben, señores, suscríbete a ese canal para que aprende conmigo, que yo estoy para enseñar a la gente que está dispuesto a aprender. Así que ya ustedes saben. Comparte este video para que llegue a más personas. Bienvenue sur chaîne ça, si vous appelez rentrer, nous là pour nous servir. Donc, nous pourrons changer l'écran ça, qui c'est un téléphone LG style 6. Nous pourrons changer l'écran là-dedans. Donc, c'est un LG style 6. Il y a un problème écran, nous pourrons changer l'écran. Restez avec nous dans la vidéo. Si vous pouvez abonner pour avoir chaque vidéo n'a plagué. N'a commencé rapide. Bien, mi gente, para seguir el proceso, esa máquina es donde se pone el celular para calentarla y quitar la tapa. Aquí le voy a dar 5 minutos para que se caliente bien la tapa de atrás. Como ya esa tapa es de cristal, si ustedes pueden ver tiene una raya, pero vamos a tratar de calentarla y levantarla con mucho cuidado que no se vaya a romper. Ojo con esto, tratar de levantarla sin romper ningún fre y hacerlo con mucho cuidado. Ya ustedes saben, así que para eso hay que tener esa máquina. Y hay otra forma también que se calienta, pero yo tengo esa plancha. Esa máquina se llama plancha. No sé en el país que tú estás cómo se llaman a eso, pero donde estoy se llama plancha. Aquí tengo el celular, lo voy a montar en la plancha, ¿verdad? Ahí le voy a dar 5 minutos. Pero hay algo que hay que sacarle la bandeja del chip que se me iba a quedar, pero ahí lo voy a sacar ahora la bandeja del chip. Eso para que ustedes vean. Ahí lo estoy sacando. Ahí está afuera la bandeja del chip. Y volvemos a ponerla ahí para que se caliente. Là, on a bali 5 minutes seulement pour capable chauffer pour nous lever pour derrière. Donc, mais qui ça a besoin pour faire travail ça, tant que pour changer l'écran ça. On a besoin ça yo qui yo le gomita dans pays qui m'a vivre là. Et après ça on a besoin pegamento. Ça c'est pegamento qui plus original là capable mettre pour coller l'écran. Lui même il va décoller facile. Depuis pour coller la avec là et quand ça a collé, même boss pour décoller, faut que bien chauffer pour décoller. OK, ça son pegamento noir. Bien qu'il y ait blanc et gen l'autre couleur tout, gen couleur jaune là-dedans, mais ça son couleur noir lié lui-même. Après un petit a gen fini lui-même. Après ça, qui ça va besoin encore pour faire travail ça? Ou a besoin un tournevis. Là il y a deux types de tournevis, mais on fait même travail là. On a besoin de pince. Je dis sur une pince. Après ça, qui ça encore? C'est celle ça n'a besoin. Así que ya ustedes saben. Un buen pegamento, gomita y una pinza para cambiar la pantalla, que es algo muy fácil. Ya ustedes saben. Eso es así. Estamos casi ya levantando la tapa. Recuerda que son 5 minutos que le vamos a dar para levantar la tapa de atrás. Seguimos viendo. También se necesita una placa, pero esa placa usted no lo vas a comprar porque eso son de la placa de radiografía de la gente que va al hospital. Lo hace y lo tira en cualquier lugar. Usted recoge eso para levantar pantalla y cristal de atrás.
o tapa de atrás. Así que seguimos viendo. Ya vamos a ver si está caliente para levantar la tapa. Entramos al proceso de levantar la tapa con mucho cuidado. Déjame ver si está bien caliente. Bien, sí, está caliente. Déjame empezar con eso. Te busca una parte donde entra la plaquita. Con mucho cuidado que no se vaya a romper, como es de cristal. ¿Verdad que sí? Con mucho cuidado. Si ustedes pueden ver, está bien calientico. Ahí se está entrando la placa muy bien. Très facile. Seulement, à quand pile attention seulement, n'a plus vu pour derrière. À quand pile patience. N'a veillé tout, s'il y a un flé là-dedans, par exemple, tu as dit un câble pour ne pas casser le câble. À quand pile attention. Et pour ne pas casser pour derrière tout, parce que si le gaz, il faut obliger à l'acheter un tourne, il faut mettre pour client. Claro que si lo rompe, tiene que comprar otra tapa al cliente. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Estoy tratando de hacerlo que no vaya a romper la tapa porque estoy haciendo un poco de fuerza, porque parece que el celular lo voy a llevar a un técnico y le metieron un pegamento muy fuerte. Ya se está levantando la tapa. No es algo tan fácil como ustedes crean, pero claro que se aprende al paso. Si ustedes pueden verla, esa tapa está tan sencilla. Mira cómo se ve. Se rompe de nada. Para sacar una tapa así que no se te rompe, tiene que tener buen equilibrio. Y yo la voy a sacar y no se me va a romper. Chequeen. Ya está afuera la tapa. Mira qué bien. Tenemos afuera la tapa ya. Eso sí, eso tenía un pegamento muy fuerte. El técnico que le puso esa tapa le puso mucho pegamento. Pero nada, está afuera ya. Ahora vamos en el proceso de quitar los tornillos para desconectar todo y sacar la pantalla. Déjame dar una limpiadita para que quede muy bien. Ahí vamos a quitar los tornillos ahora. Quitando los tornillos. Lo estoy poniendo arriba porque no quiero que se me pierda. Ahora bien, yo tengo ese imán, pero tenía unos tornillos. Lo voy a sacar de ahí para poner los tornillos del celular. Porque hay celulares que son diferentes a otras. Si se me pierde esos tornillos después, me harán difícil conseguir esos tornillos. Es bueno tener un imán ahí siempre para poner los tornillos. Uy, faut que toujours gagne un imán là.
pour capable mettre visio pour yo pas perdre. Parce que un téléphone qui va même genre l'autre super difficile pas une vis là pour mettre encore. Là m'a petit visio. Vamos a seguir viendo. Pero este celular lleva mucho tornillo también, pero lo vamos a sacar al paso. Ya aquí tengo todo tornillo afuera ya. Ahora voy a quitar lo que es la tapa que tapa la batería y es la tarjeta. Lo voy a levantar ahora. Porque hay que quitarla para poner la carenta. Hay que sacar la tarjeta para que la tarjeta no se caliente mucho porque le puede hacer daño. Estoy tratando de levantar la tapa con mucho cuidado que se no vaya a romper. Así mismo. Ya tengo una parte quitada. Esa es la tapa donde está el altavoz. Ahí tengo la tapa que está arriba también quitada. Ahora vamos a desconectar la batería. ¿Está? Desconectamos la batería. Es el conector de la batería, mírala ahí. Lo desconectamos. Desconectado. Y vamos ahora a desconectar lo que es el conector de la pantalla. Ahí está afuera el conector de la pantalla. También vamos a desconectar también lo que es el conector del flepín donde entra la carga. Lo desconectamos. Ahí está afuera. Ahora sacamos la tarjeta de ahí. Desconectamos también lo que el conector de los auriculares y sacamos la tarjeta de ahí. Tratar de sacar la tarjeta con mucho cuidado que no se vaya a romper, porque si se rompe, ahí sí es verdad. Ahí está afuera la tarjeta. La tarjeta es el celular, como quien dice. Es donde está toda la información del celular. Es el celular verdaderamente, la tarjeta. Ahí es el flepín. Vamos a ponerlo a calentar ahora. Vamos a darle 5 minutos. Déjame ver si está bien caliente. Déjame ver ahora. Bueno, le falta. Déjame dar una limpiecita para dejar todo bien organizado, bien limpio. Bien. Aquí ya vamos a empezar para quitar lo que es la pantalla vieja. Buscamos una parte donde más fácil de meter la plaquita para levantar la pantalla. Ahí tratamos de entrarla. Ahí está la pantalla levantada un poco. Seguimos levantando. Está casi fuera ya. Ahí está fuera la pantalla vieja. Esa es la pantalla vieja, original. Pero también le voy a montar una pantalla original también, la que lleve el celular. Porque en verdad, cuando tú eres un técnico
es mejor cobrarle más cara, ¿verdad? Es mejor cobrar el trabajo más caro, pero con buena calidad. Ahí tengo yo una pantalla original también para montarla. Déjame limpiar. Ahí yo estoy limpiando los pedacitos de vidrio que se le quedaron en el celular. Lo estoy limpiando con la mano con mucho cuidado, pero usted lo puede hacer con una pinza, que es lo mejor, o con un destornillador plano lo puedes limpiar también. Seguimos el proceso con un destornillador plano. Ahora vamos a limpiar las esquinas. Todas las esquinas hay que limpiarla bien para que cuando yo pongo el pegamento que quede la pantalla bien pegadito. Pero si lo dejas sucio, cuando tú pones el pegamento y pega la pantalla, entre par de días la pantalla se levanta solo. Pero con limpiarla bien no se levanta. Ahí estoy limpiando que quede bien. Esa es el tapapolvo, es donde va la bocina, o sea, la bocina donde escuchar cuando tú estás hablando por llamada, ¿verdad? Estoy limpiando todavía los bordes del celular por el housing. Lo voy a dar una limpiadita con un cepillo, un chin de alcohol. Siempre, si usted va a reparar un celular, siempre trata de tener un alcohol isoprólico. Es el mejor alcohol para usar para ese trabajo. Ahí voy a limpiarlo, ¿verdad? Para que quede limpiecito. Mira cómo quedó, limpio. Ahí pasó un problema, tuve que montar la pantalla, no grabé la parte de la pantalla. Pero cuando tú montas la pantalla, tienes que darle más o menos 5 minutos para que se pegue bien. No grabé la parte donde monté la pantalla porque la luz se me fue y no tenía luz como grabar. Pero es como te dije, que siempre pone su pegamento por alrededor y pega su pantalla y le pone esa gomita para que se pegue bien. Ahí está afuera todo. Ahora vamos a limpiar bien la pantalla porque siempre queda un poco sucio con pegamento afuera. Vamos a limpiarla bien ahora. Limpiamos y montamos la tarjeta ahora. Ojo con esto, estamos montando la tarjeta. Estoy tratando de sacarle lo que es la cámara, pero está muy pegado. Se puede romper el fle, vamos a dejarlo así. Montamos la tarjeta ahí. Hay que coger un poco paciencia para eso. Ahí pegamos la batería, pegamos el conector de la pantalla. Ahí estoy tratando de pegarlo bien. Ahí se me quedó el fle del auriculares por debajo de la tarjeta, lo estoy sacando.
Ya está fuera. Ahora vamos a conectarlo ahora. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer, vamos a prenderlo ahora para ver cómo queda la pantalla. Ahí está, LG Estilo 6. Ahí está prendiendo el celular. Ahí está el celular con su pantalla nueva. Lo único que el celular, el cliente lo tiene con una contraseña, pero se puede notar de que los teclados funcionan. ¿Verdad que sí? Vamos a subir la luz a ver. Vamos ahora a hacer el proceso con lo mismo. Ahora poniendo la tapa que tapa la batería y el altavoz. Ahí está adentro. Faltamos la parte del flipping.
Ahí estoy terminando poniendo los tornillos. Ahora casi vamos a poner el pegamento para pegar la tapa de atrás. Ahora vamos a poner el pegamento. Terminamos con los tornillos, ponemos pegamento por la orilla para tapar con la tapa. Hay que poner el pegamento con mucho cuidado para que no lo embarra tanto de pegamento, solo para que pegue la tapa o la pantalla. Tapamos el pegamento para que no se bote y ponemos la tapa con mucho cuidado de nuevo, que no se vaya a romper. Ponemos la tapa. Luego de juntar el pegamento, ponemos la tapa. Ahora vamos a poner gomita para que se pegue bien. Ponemos gomita, doblamos 3 veces, lo ponemos. Ya el trabajo está hecho, mi gente. Ya ustedes saben, después de 5 minutos usted quita su tapa. Y así es todo. Si usted no se ha suscrito, suscríbete al canal. Gracias.